Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a ver lo que son estrategias para la simulación de procesos. Primero vamos a definir las etapas de esta estrategia. Primero, en la primera etapa se debe definir el problema. Debes de especificar perfectamente, sin ambigüedades, qué es lo que quieres simular o a qué parte de tu proceso quieres analizar para poderlo optimizar. En esta parte de la definición del problema es muy importante, ya que si no defines bien el problema, las siguientes etapas vas a tener más dificultad de resolverlas. La siguiente etapa es el modelamiento matemático del proceso, es decir, una vez que definiste qué parte del proceso quieres hacer su simulación, ahora a cada parte de ese proceso o a cada nodo o a cada proceso que conlleva ese proceso, debes de obtener las ecuaciones matemáticas que rigen todo tu proceso completamente. Aquí va a depender de qué tan exacto o qué tan preciso quieres hacer tu simulación o tu optimización. Para eso va a depender la cantidad de ecuaciones y también el tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si quieres simular el comportamiento de un gas dentro de un tanque, entonces podrías ocupar la fórmula de los gases ideales. Pero el problema aquí es el siguiente. Si tú tienes un gas que no es ideal en un entorno que no es el ideal, entonces esta fórmula para los gases ideales no te va a servir de mucho. Te puede dar una idea del comportamiento del gas, pero en realidad no te va a funcionar del todo si quieres simular a la perfección lo que pasa con el gas adentro de ese tanque. A eso me refiero con que va a depender de qué tipo o qué tan hasta qué nivel quieres llegar con tu simulación. Una vez que definiste esto, ahora pasas a organizar las ecuaciones. Normalmente, en un sistema real, las ecuaciones que obtienes son ecuaciones diferenciales y normalmente son un montón porque son ecuaciones de balance de materia, balance de energía, balance de momentum, transferencia de calor, transferencia de masa y un montón de más cosas. Entonces vas a obtener un montón de ecuaciones, las cuales tendrás que ordenar para poder saber a partir de qué ecuación necesitas resolverlas. Y este ordenamiento te va a servir para la siguiente etapa, que son los cálculos. Ya sea que lo hagas a mano o que lo metas en un software, tienes que hacerlo o meterlo al software de tal manera que ni tú ni el software trabajen de más. Es decir, puedes hacerlo a la y se va, pero quizá en algún momento necesites una fórmula, pero para calcular esa fórmula necesitas una variable, pero calcular esa variable necesitas otra fórmula, entonces vas a empezar a rebotar entre fórmulas y variables y probablemente al final no vas a saber ni qué hacer. Y lo mismo va a pasar con un software. Entonces lo mejor es ordenar las ecuaciones de tal manera que tengas o que sepas el método para poderla resolver. Una vez que ya obtuviste los cálculos, aparentemente viene lo más fácil, que es la interpretación. Sin embargo, necesitas conocer completamente tu proceso, porque si tu simulador o si tu programa que hiciste simulando tu proceso te da datos erróneos, si no entiendes el proceso, vas a suponer que esos datos que te da el simulador son correctos, cuando no es cierto. Vamos a suponer un proceso de intercambiador de calor. Vamos a suponer que tú vas a calentar agua con aceite caliente. Obviamente el aceite va a entrar muy caliente y debería salir muy frío. Entonces vamos a suponer que hiciste bien todos los procesos, excepto el de cálculos. Algunos procesos está mal. Entonces, si tú metes datos a tu simulador y le dices que el aceite va a entrar a 100 grados Celsius, por ejemplo, y si el simulador te dice que el mismo aceite que entra a 100 sale a 200, pues algo está mal porque se supone que el aceite es el que se va a enfriar, no es el que se va a calentar. Entonces tú deberías de saber, como ingeniero químico o como ingeniero o como analista de datos o como experto en el fenómeno, que esos datos de salida no siempre van a ser los correctos. Y si no son los correctos, hay algo mal en el simulador o hay algo mal en los datos con los que tú alimentaste al simulador. Es por eso que esta última parte es muy importante, igual que cada una de ellas. Si se dan cuenta en la imagen, las flechas van y vienen. Es decir, una vez que definiste el problema,
si ya estás en cálculos, puedes regresarte hasta de la definición del problema para replantearte el problema. O si ya estás en la interpretación de datos y no te salen, puedes regresarte hasta organizar las ecuaciones o en cálculos o en modelar otra fórmula que te hizo falta o quitar fórmulas que te sobran. Todo esto con el fin de que tu proceso esté lo mejor simulado posible. En la primera etapa, que es la definición del problema, es posible que necesites responderte a alguna de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero encontrar? Y sobre todo el para qué lo quiero encontrar, para qué lo voy a aplicar. ¿Cuáles son las consecuencias importantes del estudio? Es decir, ¿a quién va a beneficiar? Esto podría no ser necesario, pero a veces es posible que sea necesario. ¿Por qué se hará ese trabajo? ¿Cuál es el fin de ese trabajo? ¿Qué competencias requiere? Es decir, si el simulador o el proyecto con el que estoy trabajando ocupo a alguien que sepa de estructura de materiales, o aprendo estructura de materiales o me consigo a alguien que me ayude con la parte de estructura de materiales. Si necesito aprender o saber de contabilidad, tengo dos opciones: o aprendo o me consigo a alguien que sepa de contabilidad. A eso se refiere este punto de qué competencias se requiere para saber si las tengo, las puedo obtener, o de plano mejor me busco a alguien que las tenga. Y sobre todo, cuántos recursos se necesita para hacer este proceso o esta simulación. Para saber si los tengo, y si no los tengo, para poder buscar quién me los pueda proporcionar. En la parte de modelamiento matemático, aquí es en donde tú debes de obtener todas las ecuaciones posibles de tu fenómeno o de tu proceso. Puede que necesites balance de materia de global o por componente. Es posible que ocupes balance de energía, es posible que ocupes balance de momentum, es posible que ocupes una relación de equilibrio, es posible que ocupes una ecuación de velocidad de alguna reacción o cualquier cosa que tú ocupes para que tu simulación sea lo más preciso y exacto que tú quieras. Si solo quieres simular cómo entra materia y sale materia, entonces solamente necesitas la ecuación de balance de materia. Pero si ocupas saber qué tipo de bomba ocupas, cuánto debes de calentar, cuánto debes de enfriar, cuánto tiempo necesitas que la reacción se haga dentro de tu reactor, si ocupas todo eso, entonces vas a necesitar aún más ecuaciones y la mayoría de estas ecuaciones son un poco complejas. Bien, ahora, para organizar las ecuaciones hay varios métodos. Uno de ellos es lo que le llaman la tabla de ocurrencias, que es básicamente ordenas en una tabla tus ecuaciones, tus variables, y por medio de un algoritmo te van diciendo, al final te dicen por qué ecuación debes empezar y cuál es la que sigue y cuál es la que sigue y cuál es la que sigue. La otra opción es hacer un diagrama de bloques de información, es como este que está aquí, que de hecho este es una especie de algoritmos. He hablado de algoritmos, déjeme definirle qué es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos finitos, consecutivos, que están orientados hacia una acción específica. Por ejemplo, el vestirse. Entonces, en el proceso para vestirse, hay una serie de pasos que debe de seguir secuencialmente. Por ejemplo, normalmente las personas normales no se ponen, por ejemplo, no se ponen primero el pantalón y después la ropa interior, porque quedarías vestido como Superman. Entonces, es una secuencia de pasos que es consecutiva. Primero la ropa interior, luego los pantalones, luego la camisa, luego los zapatos. ¿Sí? Ese es un algoritmo, son un montón de actividades o un montón de comandos o un montón de instrucciones que debes de seguir paso a paso y sobre todo que son finitos, es decir, se terminan en algún momento, no son para siempre. En la parte de cálculos, aquí va a depender del nivel de complejidad que tenga tu sistema, va a ser el nivel de complejidad que tengan las ecuaciones. Por ejemplo, si tu sistema es algo más o menos facilito, quieres simular, no sé, la cantidad de perros que hay en una ciudad con respecto a la cantidad de basura que las personas tiran, es más o menos facilito porque solo es una relación cantidad de perros, cantidad de basura. Pero en los procesos químicos normalmente es un poco más complicado. Ahí normalmente tienes ecuaciones diferenciales y luego muchas ecuaciones diferenciales se tienen que resolver simultáneamente y es un relajo, es una locura. Entonces aquí el nivel de complejidad de tu sistema de ecuaciones
va a depender de qué tan complejo es tu proceso. Es por eso que es importante definirlo desde el principio. Vas a tener que utilizar, o posiblemente necesites ocupar, métodos para resolver ecuaciones lineales, métodos para resolver ecuaciones no lineales. En algún momento posiblemente vas a tener que utilizar algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones, o si tú tienes conocimientos con un software para que te ayude a resolver todas esas ecuaciones, pues ya lo hiciste, lo puedes meter las ecuaciones en el software y ya el software se encarga de resolverlas. Pero si no tienes un software y no conoces o no sabes manejar este software y no sabes cómo hacerlo a mano, entonces vas a tener que buscarte a alguien que sea experto en el software o que sea experto en ese tipo de ecuaciones para que te ayude a resolverlo. Y finalmente la interpretación. Aquí donde decía que también dependía para qué lo quieres ocupar. Por ejemplo, aquí tengo dos mapas, uno de hace muchos años y otro es un poquito más actual. El de hace muchos años no es que estuviera mal, sino que para ese entonces, para las personas que estaban viviendo en ese momento, en ese lugar, lo único que les interesaba era hacia dónde tenían que caminar, hacia dónde estaba cada ciudad. No era tan importante saber qué tan lejos en kilómetros o en metros estaba. Es por eso que está un poco desproporcionado, por decirlo así, y no tan específico como el que está viendo en la parte superior. Porque en la parte de abajo solamente necesitaban saber hacia dónde caminar para llegar a una ciudad u a otra. Sin embargo, ahora tenemos mapas un poco más detallados en donde nos muestran los nombres, los lugares, las divisiones políticas y un montón de cosas, un montón de información. Y aquí ya es un poco más general la información. Entonces, los dos no es que uno esté mejor que el otro, simplemente que uno funcionó para las personas de alguna época y otro funciona para las personas de otra época. Ambos son buenas simulaciones. Bien, ahora iniciaremos con el método modular secuencial. Este método funciona específicamente para ordenar los procesos, para saber de qué proceso o de qué parte del proceso tengo que empezar a solucionar el sistema y cuál sigue y cuál sigue y cuál sigue. Esto quedaría en la etapa de organización de ecuaciones, aunque para este método no le interesan las ecuaciones. A este método solamente le interesan el proceso, los nodos o los equipos y las corrientes, solamente eso. Por eso a este método se le llama orientada al proceso. Es un tipo de simulador de dos que veremos a lo largo de este video. Y lo vamos a resolver con un ejercicio. Aquí te recomiendo que pauses el video y te pongas a leer la descripción del ejercicio. Pues yo, para no hacer tan largo el video, solamente lo voy a pasar. Bien, entonces, primero que nada, tendrías que hacer un diagrama de bloques. Obviamente aquí el ejercicio ya no nos lo da, pero para este método, el método modular secuencial, lo que ocupo es lo siguiente. Esto. Solamente el nombre de cada equipo y la corriente que entra o la corriente que sale. Con esta información vamos a hacer una tabla, que es la tabla de incidencias o tabla de ocurrencias. El método que vamos a utilizar lo expusieron, se llama diagrama de flujo y lo expuso Lee y Root, o lo crearon Lee y Root. Este método que vamos a ocupar es básicamente para disminuir las recirculaciones en un sistema con recirculación. En este proceso que acabamos de ver nosotros no hay ninguna recirculación, pero por ejemplo, si tuviéramos un equipo aquí y este equipo lleva su producto a otro equipo, luego este equipo le lleva también el mismo producto pero a otro equipo diferente, este otro equipo diferente le regresa el producto un poco más procesado, de aquí surge uno para acá y después se va uno para allá y de aquí hay otro así, uno se va para acá, aquí hay otro, se va para acá y este se va para acá y este se va para acá. Vamos a suponer que está así, un poco complejo. Si se dan cuenta aquí, pues el asunto es un poco más difícil de entender por dónde tenemos que empezar a resolverlo.
Entonces, para este tipo de procesos es que estos señores, Lee y Ruth, en este año crearon un algoritmo para poder responder o para poder resolver este tipo de procesos. Se puede resolver así sin el diagrama, pero por ejemplo, si lo hacemos sin el diagrama, podríamos caer en iteraciones en una cantidad mayor de iteraciones. Es decir, si tengo que hacerlo así a mano, podría hacerle primero este equipo, después este equipo, después este equipo, pero como este equipo tiene una salida, y esta salida era la entrada de acá, para poder resolver el primer equipo tuve que suponer esta entrada. Entonces, si yo supuse 10, que al momento de calcular esta salida eran 100, como es el mismo tubo, en teoría debe de pasar lo mismo. Lo mismo que sale de aquí, debe de entrar acá arriba. Entonces, esto no es lo mismo. Entonces tengo que acá ahora ponerle 100, volver a recalcular este primer equipo y hacer todo el proceso. A eso se le llama una iteración. Entonces probablemente aquí, si lo haces así a la y se va, hagas 100 iteraciones. Pero si ocupas este método o este algoritmo para ordenarlos, quizá tengas que hacer 50 o tengas que hacer 40 iteraciones. Es decir, el método no evita que hagas iteraciones, pero sí las disminuye notablemente. Entonces, el primer paso es nombrar cada una de las tuberías y cada uno de los equipos o nodos. En algunos libros le llaman nodos. Una vez que hiciste eso, hacer una tabla como esta, en donde de un lado vas a tener los equipos y en la parte de arriba las corrientes o los tubos. Yo les digo tubos, pero se llaman las corrientes. Y se va a llenar de la siguiente manera. En el equipo M1, acá está el equipo M1, tiene una corriente llamada 1, que es entrada. Entonces, si es 1, le voy a poner una entrada. Pero, aquí viene lo diferente. Si esa tubería que entra viene de otro equipo, es decir, tengo aquí un equipo, tengo aquí otro equipo, este tiene una salida que va a sacar. Cuando tienes esto, esta tubería o esta corriente, sí le puedes nombrar E. Pero si a este equipo viene una corriente, pero no se sabe de dónde viene, a esta tienes que ponerle EX, porque a esta se le llama corriente de entrada fresca o inicio entrada fresca. Lo mismo pasa si un equipo tiene una salida hacia otro proceso que no está tomado en cuenta para este punto. Cuando está así, a esto se le llama una salida fresca. Sin embargo, cuando sale y entra a otro equipo, se le llama salida normal, una S nada más. Entonces, para este caso, la corriente 1 que entra al equipo M1 es una entrada fresca, porque no sabemos de dónde viene. Y la corriente 2 también es una entrada fresca. Sin embargo, la corriente 3 sale y se mete al siguiente equipo. Entonces, la corriente 3 es una salida normal. ¿Sale? Si la corriente 3 saliera y se fuera hacia no sé dónde, entonces sería una salida fresca. Pero en este caso, sí sabemos hacia qué equipo se va a meter. Ahora, en el equipo M2. En el equipo M2, lo que tenemos es una entrada que no sabemos de dónde viene, que es la entrada 5. Entonces, en el M2, en la corriente 5, es una entrada fresca. En la misma corriente 2, en el mismo equipo 2, perdón, hay una entrada que viene del destilador anterior. Entonces, el 4 es una entrada normal. Y en la misma corriente, en el mismo equipo M2, hay una salida que va hacia otro equipo, que es la 6. Entonces, aquí es una S. Y listo. Y así lo hacemos con cada uno de los equipos. Y la cosa nos queda de la siguiente manera. Nos queda así. En el equipo de 1, que es el decantador 1, el 3 es una entrada normal, el 3 es una EE, el 4 es una salida normal, el 4 es una salida normal, y el 9 va hacia el punto de mezclado, que es una S también. Y así es como se genera esta tabla. Lo que sigue es esto. Primero, cuentas en cada uno de los renglones, cuentas cuántas S tienes. Luego, cuentas cuántas S tienes.
luego cuentas cuánto EX tienes y finalmente cuentas cuántos SX tienes. Esto va a ser en cada uno de los renglones, ¿sale? Una vez que hiciste ese conteo de cuántas Es, cuántas EX, cuántas S y cuántas SX, lo que debes hacer es lo siguiente. Primero busca renglones que tengan la menor cantidad de letras E. Es decir, en esta columna agarra el renglón con el número más pequeño. En caso de ver empates, es decir, vamos a suponer que aquí el primer renglón tiene también una E normal, entonces aquí es un 1. Si te das cuenta, todos los renglones excepto el renglón de la PM1 tiene un 1. Entonces hay más de un renglón con menor cantidad de Es. Entonces, de estos que están empatados, por decirlo así, solamente ocupando esos, de esos ahora vas a buscar quién tiene más cantidad de S. Entonces buscas quién tiene más cantidad de S. En este caso, este es el que gana y ese sería el que vamos a eliminar. Pero vamos a suponer que otra vez están empatados, a menos estos. Entonces, este de acá abajo, como tiene menor, este ya no juega, pero los que siguen jugando son los que están acá arriba. Entonces, ahora, de estos que están acá arriba, vas a buscar ahora la suma de E más EX. Es decir, si este tiene una E y tiene 2 EX, al sumarlos me va a dar 3. El siguiente va a tener 1 y 1, me va a dar 1. El siguiente tiene 1 y 0, me va a dar... Ah, no, perdón, aquí es 2. 1. En el siguiente tiene 1 y 0, me va a dar 1. Ahora, quien está empatado son estos dos. Y si de esos dos siguen empatados, ahora buscas el que tenga mayor S más SX. Es decir, ahora vas a sumar las S. Tienes 1 más 0, 1. Tienes 1 más 1, 2. Y como voy a buscar el que tenga más, entonces el que ganó fue este. ¿Sale? Vamos a suponer que todavía hasta este punto está empatado. Entonces, si llegaste a este punto y siguen empatados o siguen habiendo renglones que sigan empatados, entonces de los que están empatados, el primero que te encuentres de arriba para abajo, ese es el que vas a seleccionar para el siguiente paso. ¿Está bien? Va, entonces, ahora sí vamos a hacerlo. Primero, se elimina el renglón con menor cantidad de Es. Y aquí nos damos cuenta que este renglón es el que no tiene Es, es el que tiene menor cantidad de Es. Entonces hay que eliminar este renglón. Como es el primer renglón que vamos a eliminar, en lugar de quitar simplemente las letras, vas a poner el 1 en cada una de las letras o cada una de las casillas que tengan letra. ¿Por qué ponemos un 1? Pues porque es el primer renglón que estamos eliminando. Una vez que eliminaste esto, vuelves a contar en ese renglón y obviamente ya no tienes Es, no tienes S ya y no tienes EX y nunca tuviste SX. Además de eliminar ese renglón, abajo y arriba de cada número que tú pusiste, si te encuentras alguna letra, también la debes de eliminar. Por ejemplo, abajo de este 1 no hay nada, abajo de este no hay nada, abajo de este sí hay, está esta E. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar esta E. Entonces simplemente la borro, la tachas, le pones una X, lo que sea, pero ya no la vas a tomar en cuenta. Y vuelves a contar. Entonces en este renglón donde eliminamos la E, pues ya no va a haber S. Aquí va a ser 0. ¿Sale? Y vuelves a empezar el algoritmo. Otra vez buscas de los que te quedaron quién tiene menor cantidad de S. Pues básicamente es este renglón, porque tiene 0 S. Entonces, como es el segundo renglón, a las letras que te encuentres en ese renglón les pones un 2. Y pues, obviamente este renglón se va a quedar sin letras. Y otra vez, arriba o abajo del número que tú pusiste, vas a eliminar las letras que te encuentres. Por ejemplo, arriba de este 2 está esta E, la voy a quitar. Arriba de este 2 está esta E y la voy a quitar.
y vuelves a calcular, vuelves a contar todas las letras otra vez en los renglones que te quedaron. En este renglón ya no hay es. En este renglón había 2 es, ahora solamente tienes una. Y vuelves a buscar otra vez quién tiene la menor cantidad de es. Pues ahora sigue el renglón 2 porque no tiene ninguna e. Entonces aquí va a ser el número 3 porque es el tercer renglón que estoy eliminando. Y aquí también. Y se va a eliminar ese renglón. Ya no va a tener letras. Y otra vez arriba y abajo de ese renglón eliminas las letras que te encuentres. Vuelves a contar. Aquí hay 0. Entonces de los renglones que te sobran, ¿quién tiene la menor cantidad de es? Pues va a ser este, que en este caso va a ser el número 4, porque es el cuarto renglón que estoy eliminando. Y aquí exactamente lo mismo. Se elimina ese renglón. Y arriba y abajo de cada 4 que pusiste, elimina las letras que te hayas encontrado. Se elimina este entonces, por lo tanto este renglón ya no tiene letras es. Y otra vez vuelves a empezar. ¿Quién tiene la menor cantidad de es? Pues este renglón que está aquí, este que se va al 5, se elimina este renglón, y aquí se elimina este, y obviamente aquí como que es el último renglón, pues ya ni siquiera tengo que hacer el procedimiento. Aquí ya le pongo un 6 y aquí ya le pongo un 6. Y así es como voy a eliminar renglones. Y me queda de la siguiente manera. Muy bien, entonces si te regresas al video vas a encontrar que este renglón del M1 fue el primero que eliminaste, es decir, a esto les pusiste un 1, un 1, un 1. Después estaba el M2, pero el M2 no lo eliminaste después de este renglón, eliminaste el renglón del D1. Aquí le pusiste 2, 2, 2, y este tenías un 13 aquí, un 13 aquí y un 13 aquí, y así te lo llevaste. Si te das cuenta, también cambiaron las partes de acá arriba. Es porque estos primeros los eliminaste al principio. Tenían un 1. Después estos tenían 2. Después estos tenían un 3. Después este tenía un 4. Este tenía un 5. Y estos tenían 6. Entonces lo que hicimos fue ordenar las columnas y ordenar los renglones. Depende del número que les habíamos asignado en el paso anterior. Es por eso que esta parte quedó de esta manera. Y básicamente aquí lo que nosotros estamos viendo es el orden en el cual vamos a resolver nuestro proceso. Es decir, primero resuelves el equipo M1 con estas dos entradas. Si las tienes con estas dos entradas, puedes calcular esta salida. Con esta salida, entonces obtendrías el valor de esta entrada, con la cual podrías calcular esta salida y esta salida. Con esta salida que tienes aquí, sería esta entrada. Y si tienes esta entrada fresca, si tiene su valor, entonces con esa información de estas dos entradas puedes calcular esta salida. Y con esta salida obtienes este valor. Y con esa salida que calculaste en el paso anterior, obtienes este valor, pero aún no lo vamos a ocupar. Entonces con esa entrada que calculaste en el paso anterior, puedes calcular esta salida fresca y puedes calcular esta otra salida. Y con esa salida, que sería esta entrada, ya tendrías las dos entradas de este equipo para calcular esta salida, la cual es la entrada al siguiente equipo, y con este valor puedes calcular estas dos salidas. Esa sería la secuencia para ordenarlas, para poderlas resolver. Y básicamente en esto se basa este método, solamente en ordenar ecuaciones, pero en ordenar procesos para saber por cuál empezar y después cuál sigue y después cuál sigue y después cuál sigue. Espero que les haya gustado este video. El siguiente video va a ser el mismo método, bueno, no va a ser un método para resolver este mismo ejercicio, pero ahora va a ser basado en ecuaciones. Nos vemos en la siguiente.